Ya estamos de regreso desde Mérida. Me acompaña el día de hoy Federico Berrueto, como cada semana. Federico, bienvenido una vez más. Muchísimas gracias, un placer. Federico, bueno, hay unas declaraciones que hace el embajador Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, que son un poco, pues, digamos, lo menos estridentes contra el expresidente López Obrador, ¿no? Claro, lo vienen a decir ahorita que ya no es presidente, es como todo, pero a ver, ¿qué opinas? Bueno, mira, en primer término, los embajadores representan países, representan gobiernos y tienen línea, pues, de su jefe. En el caso del embajador norteamericano es el Departamento de Estado. Entonces, ¿por qué era obsequioso Ken Salazar? No era una cuestión personal, era una instrucción. Y era una instrucción porque en la medida que el presidente López Obrador nos ayude a contener el tema migratorio, nosotros lo que quiere el Manga presidente. hecha. Así es, ¿no? Y era la actitud que tenía el embajador norteamericano. ¿Cuándo cambian las cosas? Cuando deja de tener interés el gobierno norteamericano en el tema migratorio y se traslada más al tema de la seguridad y del fentanilo. Y ahí lo que va sucediendo es, pues, que el embajador empieza a ser extraño. Recordemos su declaración en contra de la reforma judicial. Y algo que es inocultable, el operativo del gobierno norteamericano en el secuestro y la entrega Del Mayo Zambada. nada. Fue un cambio derivado de que del momento distinto que se estaba ya viviendo en Estados Unidos con la sucesión. Lo que le interesaba a Joe Biden era facilitarle las cosas a Kamala Harris con el tema precisamente de la seguridad y darle un premio. El premio era precisamente la detención del principal capo, del delincuente más buscado en el mundo, que era el Mayo Zambada. No fue cualquier cosa. Claro, insuficiente para que esto impactara la votación. Pero hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque lo que sucede ahora. Oye, Federico, me dices, por ejemplo, me hablas de este caso, nada más voy a poner un intermedio a eso. ¿No hubiera sido más un mejor golpe mediático para ayudar a Kamala Harris la detención de algún capo norteamericano? Porque las drogas o sea, también los capos mexicanos mandan las drogas a Estados Unidos y allá no se distribuyen solas, ¿no? No, sin duda alguna. Entonces, creo que al final un golpe mediático más fuerte para una candidatura es la detención de uno de los de allá. Sí, pero fíjate, también te lo dice el caso de la detención del Mayo Zambada. Cualquier detención de un miembro relevante del crimen organizado te desestabiliza un equilibrio. Y el equilibrio se traduce en un arreglo donde no hay violencia, donde las cosas fluyen, etcétera. Y eso es lo que ha cuidado mucho Estados Unidos en función de su propio territorio. Claro. ¿Verdad? Claro, no le importó que a partir del secuestro del Mayo Zambada, bueno, por lo pronto Sinaloa y buena parte del occidente se ha desestabilizado. ¿Cuántas? Digamos, hay una guerra por la plaza, digamos. Porque alteraste precisamente el equilibrio preexistente. Oye, pero eso es una guerra por la plaza entre los cárteles, no es una guerra donde las víctimas son los ciudadanos. Bueno, mira, aquí en el caso es cómo se entreveran el interés de las agencias norteamericanas y a lo mejor la misma CIA y el FBI, no necesariamente la DEA, cómo se entreveran con el grupo de los Chapitos. Porque hay un acuerdo que es el que lleva a la detención del Mayo Zambada. Y el acuerdo se realiza entre los delincuentes y el gobierno norteamericano. O sea, el gobierno norteamericano no puede darse como si ellos no se pueden dar golpes de pecho cuando dicen que las autoridades mexicanas tienen sus arreglos con el crimen organizado. Ellos lo tienen. La mejor prueba es la detención del Mayo Zambada y la entrega de los Chapitos, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que ahora el momento de ahora con el embajador es que el embajador ya no es embajador. El embajador está por entregar la oficina, y lo que está es anticipando el nuevo tono que viene por parte de Estados Unidos respecto a México, y es un tono muy, muy agresivo. O sea, decirlo en términos coloquiales, Ken Salazar es un niño de pecho comparado a Marco Rubio, que es el próximo secretario de Estado norteamericano. Claro. Vienen momentos muy, muy difíciles para el gobierno y para el país. Oye, Federico, y en el caso ¿cómo se llama? Ken Salazar,
está hablando todavía por Joe Biden. Todavía no se ha visto el cambio que va apenas entre Donald Trump y vea sus nuevas políticas y la forma de ver a México. ¿Pudiéramos llegar o pudiéramos regresar a la época de las certificaciones? ¿Te acuerdas de...? Sí, me acuerdo cómo no. Bueno, es que va a ser peor, 1000 veces peor que eso, Rodrigo. Lo que estamos viendo es que llegaron los halcones, todas las designaciones que han hecho en Estados Unidos el presidente electo Trump, todas son muy malas noticias para México. Hay un giro, así mira, el choque de trenes, que más bien decía el tren con el bocho, que hablaba Fernández Noroña, el presidente del Senado. Bueno, esto mismo trasládalo al entorno internacional. Nosotros como país vamos en un bocho y estamos enfrentando, y yo no diría un tráiler, a un tren. Claro. Y esto a lo que significa es, bueno, ¿cuáles son nuestros espacios? Ahora, todo esto, y quisiera, si estás de acuerdo, pasarnos a un tema que tiene que ver mucho con esto, que es el tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sí, el Senado precisamente. Que es la ratificación de esta Rosario Piedra, que lo que te dice es que no hay política de derechos humanos, no hay Comisión Nacional de Derechos Humanos. El problema es que los derechos humanos eran un argumento muy importante para nuestra relación con Estados Unidos, porque lo que tenemos por delante es el tema migratorio y la expulsión de cientos de miles, si no, de millones de mexicanos que están radicando ilegalmente en territorio norteamericano. Pero no solo mexicanos, que ese es el mayor problema, porque son sudamericanos que pasan por México. Así es, exactamente. O sea, no nada más tenemos el riesgo de que nos regresen a los propios, que son más de 5 millones, claro, que sería un tremendo problema social. No, que además, como los venezolanos, los cubanos y de muchas otras nacionalidades pasaron por territorio mexicano, dicen, ahí se los regresamos, a ver qué hacen con ellos. Y eso sería verdaderamente un drama humano, porque detrás de la migración, más allá de estas discusiones de números, de leyes, etcétera, lo que hay son familias, son menores, son mujeres, y además todo esto que subyace en el tema migratorio, que es verdaderamente una tragedia humana global. Lo mismo que sucede en Estados Unidos está sucediendo en Inglaterra, en Italia, en España. Prácticamente no hay país civilizado, quizá con la excepción de Japón, que no tenga este problema de que tenga que lidiar con migrantes ilegales. Pero esto al final también les funciona, ¿no? Claro. Porque es parte de, hacen dentro de la cadena laboral, digamos, hacen un trabajo. Sí, pero fíjate una cosa, cuando la política la domina, no la razón, sino la pasión, y sobre todo las fijaciones ideológicas, eso lo puedes ver en México claramente con la reforma judicial. La reforma judicial verdaderamente no va a ningún lado, no tiene ninguna utilidad práctica, va más allá desde luego, de la concentración del poder, pero verdaderamente es un verdadero problema. Y aún así van a la reforma judicial. Bueno, sí nos va a suceder también con ellos. Desde luego que expulsar migrantes les genera un problema económico y un problema social, además un problema legal. Pero cuando tú estás dominado por la pasión ideológica, no te importa. Pero es que tienes toda la razón, pero además tú llegas a mandar a los 5 millones de mexicanos que están allá, más todos los demás, más los venezolanos y lo que quieras, y guatemaltecos, etcétera, salvadoreños, y revientas el sistema de salud de México, o sea, puedes reventar totalmente muchísimas cosas. Sí. Y se dispara además la delincuencia. No, se dispara la delincuencia y en el caso de Estados Unidos, pues altera el mercado laboral. ¿Por qué? Porque los migrantes están trabajando allá, claro, y ese trabajo pues necesariamente lo tiene que hacer alguien, y este alguien pues te va a pedir un salario mucho mayor que el de un migrante, porque los migrantes es una mano de obra barata en buena parte en Estados Unidos, ¿no? Pero aquí el tema está en que mi pronóstico es que el presidente está muy, muy comprometido con esta idea de expulsar migrantes. Entonces, el presidente Trump. El presidente Trump. Entonces, lo que vamos a tener van a ser muestras simbólicas, pero lo suficientemente amplias y convincentes en términos de expulsión de migrantes. O sea, no van a mandarnos 5 millones de mexicanos ni 4 millones de venezolanos. No, no, no. Simplemente lo que vamos a tener es la exhibición de poder y a ver mexicanos
¿Qué hacen con ese paquetito que nos enviaron? Tiene mucho que ver con la forma de ser del presidente Trump, ¿no? Que además son 4 años que no tiene por qué ser condescendiente con nadie porque no va a buscar la reelección, ya la tiene, ¿no? Y otra cosa, no nos hemos querido dar por aludidos, Rodrigo. La nueva política está dominada por una racionalidad muy propia, que es una racionalidad muy ideológica, no es la racionalidad previa, que era muy de que la economía funcione, de que la democracia ahí más o menos trabaje, opere, que haya acuerdo, que haya... No. Quienes ahora gobiernan llegan a aplastar en función de lo que ellos piensan. Y eso sucede en México y sucede en Estados Unidos y está sucediendo en todo el muchas mundo. Partes del mundo. En casi todo el mundo. Es interesante. Es un nuevo momento de la civilización. Digamos que va a ser una nueva relación la que va a tener México-Estados Unidos. Sí. ¿O va a ser parecida a cuando estuvo Trump? Porque yo me acuerdo que cuando estuvo Trump, bueno, sacó más migrantes Obama que el presidente Trump, pero Trump es más estridente, sería la palabra. Oye, ¿cuál es? Y nuevamente podemos pensar en México. Este nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum es continuidad de los 5 años, 6 años de López Obrador. Yo te diría que no. Hay radicalización. ¿Por qué? Porque ahora viene la etapa en la cual hay una nueva constitución. Antes era minar a las instituciones. Ahora hay una nueva institucionalidad. Bueno, así va a suceder en el caso de la primera y la segunda presidencia de Donald Trump. La segunda presidencia va a ser un Donald Trump con esteroides. O sea, aprendió y sabe bien, como ya no tiene el objetivo de la reelección, que ahora sí esta idea que él tiene de transformar a la sociedad norteamericana a partir de su idea de lo que deben ser las cosas, es lo que va a gobernar al país. Bueno, veremos. Le agradezco mucho a Federico Berrueto que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos la próxima semana aquí desde Mérida.